Oyentes de mi corazón, empiezo este capítulo 27 en formato de carta porque tengo que contaros unas cosillas. Antes de nada, espero que estéis muy bien dentro de todo lo bien que se puede estar. Bueno, Color Julai ha cambiado, por fin. Llevaba mucho tiempo queriendo cambiar el formato, pero no encontraba la manera de hacerlo y por fin ha aparecido. Esta nueva temporada de Color Julai tendrá formato de carta. Cartas a nuestras referentes, a estas artistas que forman parte de nuestra familia elegida y sobre las que necesitamos saber más. Llevo ya un montón de tiempo queriendo abrir portales para conectar con estas personas, para contactar con ellas, para preguntarles cosas, cantarnos, hablarnos. Y ahora mismo, el formato de la carta creo que puede ser una buena herramienta para intentar hablar con ellas directamente. Señor Dios, ruego y perdone tanto y tanto mi atrevimiento de escribirte yo esta carta y mandártela hasta el cielo. Esta idea de las cartas no aparece de la nada, claro. Este último año he estado trabajando con la bailarina y coreógrafa Carmen Muñoz, Carmela, en su proyecto La danza de las desposeídas, invocando ancestras. Y gracias a ella empecé a darle duramente a las cartas. Más tarde empecé a trabajar en mi próxima pieza escénica, Pluma, que presenté en el Teatro del Barrio de Madrid el 25 y 26 de septiembre y en el Festival Hacer Historias de Barcelona el 8 de noviembre. Y esta pieza tiene también formato de carta. En ella escribo cartas a Antonio Amaya, a Pedrito Rico, al Gay Club. Así que por todas estas cosas, y seguramente que por alguna más que ahora se me escapa, he querido probar un Color Julai postal, en formato de carta. Las cartas de esta temporada van dedicadas a algunas transformistas de principios del siglo XX, de esas que nos quedan tan lejos y a la vez tan cerca. En esta temporada de Color Julai, cada capítulo empezará con una brevísima carta a vosotros, vosotras y vosotres, oyentes de mi corazón, y luego seguirá directamente con la carta a la transformista de esta familia elegida. Antes de despedirme de esta breve carta que os estoy escribiendo y empezar con el capítulo, dejadme contaros que esta primavera publiqué con la editorial Legales el libro Color Julai, Copla, Pluma y Cancioneros. Y que si ya lo tenéis, pues muchísimas gracias por haberos hecho con él y que ojalá nos encontremos por ahí pronto y os lo firme. Bueno, que os quiero y todas esas cosas. Muchísimas gracias por seguir al otro lado, como siempre. Un abrazo. Ya sabéis que yo soy Anto Rodríguez, Anto_RV en Instagram, y esto es Color Julai. Querido Ernesto Foliers, ¿cómo estás? Yo estoy en mi casa, con el ordenador delante y un montón de post-its pegados en la pared con notas sobre ti. Sí, puede parecer el plan maquiavélico de un asesino, pero en este caso es más un mapa precario de tus huellas. Llevo ya bastantes semanas investigando tu historia y no es nada fácil encontrar tu rastro. Pero bueno, al final, bastantes cosas he encontrado. O mejor dicho, me he encontrado pocas cosas, pero varios tesoros. Ay, Ernesto, cuánto me habría gustado conocerte. Es verdad que fuiste el primer transformista de España. Dicen esto por muchas razones, pero especialmente porque llegaste años antes que el famosísimo Edmond de Bries. Miro tus fotos y te veo como una especie de Le Cocó de principios de siglo. Siempre ibas de punta en blanco, con esos looks increíbles y esa cara de picardía. Ahora te escribo desde 2025 y desde aquí seguimos flipando con cómo pudisteis vivir y trabajar con tanto prestigio a principios del siglo pasado. Es muy fuerte. Además, después de vuestra Belle Époque, intentaron que desaparecierais, intentaron borrar vuestra memoria. Entonces, claro, desde nuestro presente miramos hacia vuestro pasado y flipamos. ¿Cómo eran tus giras? ¿Cómo era el Madrid en el que vivías? Madrid de principios del siglo XX. La España de principios del siglo XX, monarquía, Alfonso XIII, más tarde la dictadura de Primo de Rivera, más tarde la Segunda República. ¿Y qué pasaba en tu Madrid, Ernesto?
parece que pasaban muchas cosas. Entre ellas, que la ciudad se estaba transformando, modernizando. El tranvía, el hipódromo de la Castellana, la Gran Vía, el edificio Metrópolis, la inauguración del metro en 1919... Madrid quería ser una gran ciudad como Londres, París, miraba de reojo a la Barcelona revolucionada, avanzada, y trataba de alcanzarla. Llegaban a la capital provincianos y pueblerinos de los montes y campos de España para vivir hacinados y trabajar dejándose el lomo en aquel progreso. Ernesto, décadas más tarde llegaría a España la tele, una movida, pero en aquel momento, en tu momento de esplendor, los espectáculos en vivo eran los que atraían al público como moscas a un pastel. Se llenaban las salas con una audiencia deseosa de entretenimiento, de ocio, de cultura, de cualquier forma y nivel. Los cafés cantantes y music halls, repletos de números de variedades, eran un gran éxito. ¿Qué te voy a contar? Y allí triunfabais vosotras, nuestras transformistas, con un amplísimo rango de habilidades, artes y propuestas. Llenabais los teatros, cabarets, cafés cantantes. Estabais por un lado las imitadoras y por otro lado las que se cambiaban rápido de vestuario, las graciosas, las serias, las bailarinas, las cantantes. No soy imitador de Monsieur Bertin. Mi trabajo es anterior a la aparición de Monsieur Bertin en la zarzuela. Yo soy transformista por temperamento. Me gustó siempre el canto y el baile. Las cupletistas y bailarinas han sido muy admiradas por mí. Muchas veces en broma, entre amigos, las imitaba sin pensar en que andando los días habían de trocarse en profesión mis vagas aficiones. Hace 2 años mis amigos me aconsejaron: ¿por qué no debutas y ganarás aplausos y dinero? Yo sonreí, incrédulo, jamás habría pensado en esto. Además, yo era entonces un muchacho tímido, enormemente tímido. Si me hubiesen dado a escoger entre salir a escena o arrojarme de cabeza al mar, no hubiese vacilado en escoger esta segunda solución. ¿Cómo cambian los tiempos, eh? Esta entrevista tuya es de 1908. Me la envió el investigador Juan Barba, que siempre es un encanto conmigo y me ayuda en esta búsqueda de vuestra historia. En realidad, es vuestra historia y también nuestra historia. Para mí, Ernesto, formas parte de mi familia elegida. Y eso que ni te he podido ver actuar. Pero me lo he imaginado muchísimas veces, cómo serían tus números, cómo reaccionaría la gente. ¿Es verdad que debutaste en octubre de 1907 en el Teatro Olimpia? Si vieras ahora el edificio. Ahora es el Teatro Valle-Inclán del Centro Dramático Nacional. Es gigantesco, de cristal. Y pensar que tú actuaste ahí varias veces. Claro, de aquella era el edificio modernista original. Ahora ha cambiado bastante. Mira, este recorte es de cuando estuviste de gira por España y paraste en Ferrol en 1909. Teatro New England. Anteayer, como siempre, se ha visto concurridísimo este teatro y nada de particular tiene que se hubiesen contado por llenos todas las secciones. El debut de Monsieur Folliers era una atracción y decimos esto porque pocas veces las empresas pueden contar con números de tanta valía. Folliers no es un transformista rápido en que el público admira la rapidez en el cambio de trajes. Folliers es otra cosa, es un artista imitador de artistas femeninas de gran valía. Buena prueba nos dio ayer cuando salió a escena imitando con singular acierto a la Palou, a la Fornarina, Julita Fons y otras celebridades del teatro nacional y extranjero. Los aplausos que recibió en todos los números fueron una verdadera ovación y necesario es oír a todos los que asistieron ayer a las diferentes secciones dadas en este teatro para comprender que mientras Folliers esté en Ferrol, se contarán las entradas por llenos. Folliers hace además espléndida indumentaria. En esta ocasión, para aconsejar a los lectores, no dejen de admirar a un artista como el que hoy actúa en el New England. Del cinematógrafo nada hay que decir. Las cintas, como siempre, hermosísimas y presentadas como pueden verse en el mejor cinematógrafo de España. Para hoy, nuevas cintas y Mr. Folliers a las 6, 9 y 10 de la noche. Los precios son los siguientes. Butacas, 0,50 pesetas. Bancos, 0,30 idem. Entrada general, 0,20 idem. En estos precios va incluido el timbre. En esta semana, importantes debuts de notables artistas contratados por esta empresa en Madrid y Lisboa. Se supone que ahí no llevabas mucho tiempo actuando y ya causabas sensación, Ernestito. Tu virtuosismo con las imitaciones tenía que ser una locura. Desde María Palau en Las Bribonas, a Mil Brits, Mercedes Blasco, Rosario Soler, La Tortajada, Nana Iris, Amalia Molina, Julita Fons en La Gatita Blanca o el propio Monsieur Bertin imitando a otras estrellas. Esto es muy curioso. Aquí
En nuestro presente pasó algo parecido hace unas semanas cuando vimos en la serie Superstar a Samantha Valentines, una colega tuya, travesti, imitando a Carlos Latre haciendo de la Pantoja de Puerto Rico. Pedro Ramos dice algo al respecto en su libro titulado Yo soy esa, al hablar de Lola Flores en la versión de Satín Greco y verla como una exaltación, como una sublimación, como una reescritura de la Pantoja original. Ernesto, he encontrado por ahí que tú también tenías una imitación favorita, o al menos era de las favoritas del público. Entre todas las figuras que emulabas, destacaba tu imitación de la Fornarina. Vamos a escucharla ahora cantar y vamos a imaginar que su voz es tu voz y que tú andas por aquí meneándote e imitándola. El último cuplé. Cuando salí de España y fui, nunca París me sorprendí ante aquella capital colosal y hablaba desde allí, no decía ni oui, sin entender, ni comprender, ni sin saber lo que decir se ponía así a sonreír y cantaba al creer mi tierra es. En mi país, nada es de lujo ni París, no, pero hay sol, hay luz y un cielo azul, y no sé de quién no pase allí bien. En mi país, no hay las costumbres que en París, no, pero allí perfuma más la flor. Y hasta el aire nos habla de amor. Ay, sí, señor, mi país es lo mejor. A espaldas de mi familia fui comprando vestidos, pelucas, calzado, joyas y un día debuté en Toledo. No recuerdo claramente lo que me ocurrió aquella noche. Sentía un miedo atroz. Me empujaron hasta las tablas. Canté, bailé. La obsesión del público venció a mi timidez. Los aplausos finales me dieron ánimos para lo sucesivo. Esta es la historia de mi profesión. Desde entonces he trabajado por ahí en muchos sitios. He trabajado en Madrid en el Príncipe Alfonso. Ahora tengo cuantas contratas quiero. Voy poco a poco, sin impaciencia, adelantando, prosperando. Estudio, observo, enriquezco mi vestuario. Todos los trajes que presento están dirigidos por mí. Casi puede decirse que los hago yo. Son muy difíciles. La empresa de formar un cuerpecito saleroso cuando se cuenta con mis huesos no es cosa fácil. Así contabas tus inicios, Ernesto. ¿Te acuerdas? Hace más de un siglo. Ernesto, cuando estudio vuestras vidas, la vida de las transformistas más famosas de aquel momento, pienso mucho en las otras, en las que no fueron tan famosas, en las que se retiraron pronto, las que no tenían grandes teatros en los que actuar, las que no salían en la prensa, porque sabemos que hubo muchas otras de las que apenas conocemos sus nombres. Investigando tu vida, me encontré, por ejemplo, con una compañera, Agustín Nadal. ¿Tú te acuerdas? ¿Sabes a quién me refiero? Esta carta que voy a leer ahora se publicó en el periódico Tierra Gallega, de A Coruña, en 1910 con el titular El artista Foliers. Señor director, muy señor mío, a requerimientos que yo mejor que nadie considero justos, hechos por el padre del digno artista, señor Foliers, me permito dirigirle esta carta con objeto de que, una vez publicada, quede en el lugar que corresponde tan distinguido y aplaudido artista. Como verá usted por la firma, soy la señora perjudicada a que se refiere un suelto publicado hace días por este periódico, en el que se afirma erróneamente que el citado señor Foliers me alquiló un mantón de Manila y varios trajes de cupletista, los cuales empeñó. Los hechos relatados por usted son exactos, pero el señor Foliers no es el estafador, sino otro artista llamado Agustín Nadal, que a mi instancia se encuentra preso en esta cárcel modelo. Hace aproximadamente 17 meses el indigno Nadal se presentó en mi casa en demanda de las ropas en cuestión, ocultando su nombre verdadero y dando, en cambio, el de Foliers. Hasta hace pocos días no se ha descubierto la infamia. ¿Afirma usted, bajo mi palabra de honor, que no conozco al verdadero Foliers, quien, por otra parte, y por referencias que de su persona tengo, está considerado por empresas y artistas como un perfecto y digno caballero, incapaz de cometer actos como el que equivocadamente se le imputa? Considero un deber de conciencia hacer estas manifestaciones cuya publicación les ruego para dejar a salvo el honrado nombre del artista Don Ernesto Foliers.
villanamente comprometido por un ser despreciable que los tribunales están encargados de castigar. Perdone esta molestia a quien con este motivo se ofrece de usted afectísima y atenta, SSQLBLM, su señora que le besa la mano, María Para. Ernesto, esto tuvo que ser increíble, ¿no? Que corrió por ahí el rumor de que tú te dedicabas a alquilar trajes de cupletista y luego empeñarlos, y resulta que no eras tú, que era otro que lo hacía en tu nombre. Supongo que en ese momento en A Coruña igual no eras tan famoso, si no la señora habría sabido que Agustín no eras tú, o a lo mejor la señora solo te había visto travestido y no sabía cómo eras de diario. Ay Dios, me parece una historia apasionante, la verdad. Y que metieran por medio a tus padres como para salvar su honra, esto también me sorprendió mucho. En la prensa mencionaban mucho a tu padre, a tu madre, y cuando tu padre falleció te dieron el pésame en un montón de periódicos, anunciaban tus actuaciones de ese día y a la vez te daban el pésame por la muerte de tu padre. El sin rival transformista Ernesto Folliers es objeto de nutridas ovaciones. La temporada de varietés terminará muy en breve por tener la empresa contratada una compañía cómico-dramática. Ha fallecido en esta, después de una rápida dolencia, don Arturo Ortín y Pin, padre del aplaudido y notable transformista Ernesto Folliers, a quien, como a su distinguida familia, damos nuestro más sincero pésame. A la conducción del cadáver asistió una numerosa concurrencia entre la que se contaban muchos artistas compañeros del célebre imitador de estrellas de varietés. Vivías en Madrid, pero giraste por Galicia, Barcelona, Zamora, Ellín, Lisboa, Oporto, Madeira, un montón de ciudades de Italia. Gira que te girará. ¿Sabes qué me habría encantado visitar? El Teatro de Novedades de la calle Toledo de Madrid, una de tus casas. Tuvo que ser un lugar increíble. Dicen que hasta la reina Isabel era clienta VIP del local y que tan pronto hacían allí una zarzuela como un sainete o tus actuaciones de variedades. Pasó de ser un circo a ser un teatro. Y yo conocí este teatro gracias a ti, Ernesto. Un día me encontré una noticia donde aparecía tu dirección. Bueno, yo pensaba que era tu dirección, claro, imagínate la ilusión cuando me lo encontré. El tercer piso del número 83 de la calle Toledo de Madrid. Y allí me fui a ver el portal y quedarme un rato mirando hacia el tercero. Pensaba que igual me podías aparecer, o que el portal del edificio podía convertirse de pronto en un portal interdimensional y atravesarlo y veros a todas. Me quedé un buen rato esperando a ver si bajabas. Luego, las semanas siguientes, cada vez que pasaba por allí en bici o en coche, miraba hacia arriba a ver si estabas. Y un día rebuscando, me encuentro con que el número 83 de antes era ahora el 77, tócate las narices. Y que en ese número, por tus años, había ahí un teatro. Así que no era tu dirección, era la dirección en la que recibías la correspondencia, claro. En las oficinas del teatro, me imagino, o en las oficinas de tus representantes. Y en 1923, ese teatro, el Teatro Novedades, ardió. Murieron en aquel trágico incendio muchísimas personas. La madera del teatro prendió y desapareció para siempre. Lo que nos dice el testigo presencial don José Vilá. Don José Vilá es director de una importante casa industrial. Ayer, con su familia, esposa, madre política y 2 niños hijos suyos, fue al Teatro Novedades a la función de la tarde, ocupando el palco platea número 6, uno de los más próximos al escenario. La casualidad nos deparó una entrevista con este señor del que recogimos el relato que transcribimos sobre su manera de ver los preliminares de la catástrofe, de la que se salvó con todos sus familiares, como podrá verse por lo que nos dijo. Don José Vilá nos dijo que el incendio debió de dar comienzo en el segundo acto de La Mejor del Puerto, pieza que se estaba representando. Tiene la sensación de que el acto no debía haberse terminado porque la orquesta siguió tocando. Entonces, entre un intersticio que queda en la parte superior del escenario, entre esta y el telón de boca, se vieron salir chispas. La gente se alarmó y hubo el consiguiente conato de pánico. Los músicos, nos dice el señor Vilá, cuya conducta fue admirablemente heroica, además de hacer gestos con objetos de infundir serenidad a los espectadores de butacas y palcos, continuaron firmes en sus puestos tocando, lo que contribuyó a que el público recobrara en parte la calma. Las chispas iban en aumento y entonces se levantó el telón de boca viéndose un espectáculo horroroso. El escenario era una enorme hoguera, las lenguas de las llamas llegaban amenazantes hasta los palcos más próximos, uno de los cuales, el platea número 6, estaba ocupado por don José Vilá y su familia.
Este, que al ser vistos los primeros resplandores de las chispas había abierto la puerta del palco como medida de precaución para tener acceso más franco en el momento que lo juzgara oportuno, salió acompañado de sus deudos con relativa tranquilidad cuando vio el espectáculo imponente del escenario, ya pasto de las llamas, lo que no dejaba duda de que la catástrofe era inevitable. Al mismo tiempo que el señor Vilá y su familia salieron buscando el acceso a la calle unas 15 o 20 personas de las que ocupaban las butacas. Todos fueron a coincidir a un pasillo en el que había una pequeña puerta que, según cree el señor Vilá, se abría hacia la calle de las Velas. La puerta era de las de cierre metálico, atravesado por una barra de hierro. Unos cuantos hombres, desarrollando la inverosímil fuerza que da el instinto de conservación, consiguieron romper la férrea barra y luego lograron levantar algo el cierre metálico hasta dejar el paso suficiente a los cuerpos encorvados en un supremo esfuerzo. Así, el señor Vilá, las personas de su familia y los otros espectadores que se dirigieron a aquel lugar pudieron llegar a la calle. Don José Vilá se trasladó a su domicilio sin haber sufrido más que la pérdida de un gabancito de su niña. Según nuestro interlocutor, el teatro no estaba lleno ni mucho menos. En butacas había una media entrada. De los palcos habría 6 o 7 ocupados. Tenía que ser muy doloroso para ti pasar por delante del que había sido tu teatro, tu casa, y ver los escombros, aunque cuando ardió tú ya no actuabas tanto en él, según cuentan. La verdad es que, a medida que pasan los años, Ernesto, tus pistas empiezan a desaparecer. No sé si dejaste de actuar tanto o empezaste a ser suplantado por otras artistas más jóvenes. A partir de 1919, cada vez empieza a ser más difícil encontrar tu nombre en la prensa. Coinciden estas fechas, además, con el momento en que empieza a aparecer con más frecuencia un nombre que cambiaría para siempre la historia del transformismo en España. Me refiero a Edmond de Bries. Mira lo que contaba Carlos Fortuny, o lo que es lo mismo, Álvaro Retana, en El Heraldo de 1928. El primer artista español que se aventuró a adoptar la modalidad de Bertin fue Ernesto Folliers, notabilísimo cantante que, aburrido de no encontrar contratos como hombre, se dedicó a buscarlos imitando a mujeres. Tuvo un éxito enorme imitando a Olimpia da Vigny, La Fornarina, Adelita Lulú, Pastora Imperio, Chelito y otras artistas españolas, y justo es reconocer que cantaba en falsete con más entonación que algunas de ellas. Intercalaba en su trabajo romanzas de barítono y bailaba danzas de salón con su mujer, y se hinchó de ganar billetes, según garantizaban sus agentes, el popular Niño Bonito, que hoy ya no es ni lo uno ni lo otro, y Zarduy, el cuñado de Raquel Meyer y Fernando Soriano. El esplendor de Ernesto Folliers empezó a oscurecerse con la aparición de Edmond de Bries, maravilloso maniquí viviente, que surgió en Price, magnificado por sus mantos de encaje de oro, sus vistosos pañuelos de Manila, sus flecos de pedrería y sus fantásticos plumajes. Aunque ustedes me supongo que sabrán bailar chotis, 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 porque habrá seguramente muchos hijos de Madrid. Madrid, Madrid, yo les voy a bailar el chotis del un chotis muy salado que llama Dios Jesús. Así cantaba La Fornarina, una de tus ilustres imitadas, de vuestras imitadas, porque fuiste maestro para de Bries. Él continuaría con tu arte, con tu legado, y lo elevaría a lo más alto porque fue uno de los transformistas más famosos de su época, si no el más recordado. Mira lo que contaba él en una entrevista de 1930 en la revista Tararí. Pues ya verá usted. Cuando yo tenía 14 años, residiendo en Cartagena, donde tuve el alto honor de venir a este mundo, tuve ocasión de ver actuar a un por entonces conocido imitador de estrellas que lo llamaban Ernesto Folliers. El trabajo me sorprendió, lo confieso, y pocos días después, en una fiesta familiar, hice una caricatura del trabajo de Folliers, que divirtió sobremanera a la reunión. Yo mismo me confeccioné unos trajes muy cómicos, figúrese usted, aquello resultaba una cosa muy semejante a lo que ahora hace Ramper, pero a mi gente le hacía yo gracia y entonces decidí dedicarme al teatro. Fuiste su inspiración, Ernesto. Dicen en algunos sitios que fuiste el primer español en travestirse, después del italiano Fregoli y el francés Bertin. Dicen que fuiste el que desarrolló ese arte por aquí y que cantabas tan bien y que creabas tan bien la ilusión que el público llegaba a gritarte «¡Bendita sea tu madre, rica!».
Lo de que fuiste el primero en travestirse, creo que cuando lo dicen se refieren a que fuiste el primer hombre en hacerlo, porque antes ya se habían estrenado algunas mujeres. La entrevista que te hicieron en el Noroeste en 1908 empieza con un relato del reportero que firma como un reporter, en el que te describe en profundidad, y a mí me ayuda a imaginar un poco cómo podía ser. Acabo de sufrir una decepción. Fantaseaba a Folliers como a un chiquilicuatro bonito, de aire ligeramente afeminado. En honor de la verdad, a esta infundada sospecha se debe el que haya ido demorando la entrevista que hoy se realiza a la postre. Me retraía la idea de ver a un señor con un dedo apoyado en la mejilla. Repito que me había equivocado. Folliers es un mozo de aire varonil. Sus ademanes, su andar, su voz, no acusan a un hombre que en la escena puede ser confundido con mujeres bonitas. Tiene una estatura mediana y es delgado, de larga y correcta nariz, de ojos inteligentes, de tez morena. El tono de su voz, sin llegar a sochantre, no es de tiple, y en su acento madrileño se ha introducido un simpático dejo andaluz. Desde el primer momento se apodera Folliers del interlocutor. Es franco, ingenuo, confía en la persona que tiene delante de los ojos. Mientras hablamos de vaguedades, yo observo a Folliers. La primera impresión no puede ser más grata. El transformista, haciendo cabalgar una pierna sobre el brazo de una butaca, habla, sonríe, se rebulle nervioso. Cuando Juan Barba me envió esta entrevista tuya de 1908, yo ya llevaba un tiempo buscándote, pero es que en este texto te apareces con tanta claridad. El reportero te describió al milímetro, admirando además tu trabajo, ayudándonos a imaginar cómo eras. Es uno de los pocos destellos que tenemos de tu arte. ¿Qué pasó después, Ernesto? ¿Cuándo te moriste? ¿O acaso sigues viviendo por la calle Toledo y vas a ver los fines de semana actuar a nuestras travestis de incógnito? Me encantaría encontrarme algún día por ahí contigo. No lo descarto, ¿eh? Quedan muchas preguntas por hacerte. Ahora, para despedirme, quería dejarte un trozo del reportaje que te hicieron en el Salón París. Es que se puede oler el aroma de los polvos con los que te maquillabas, el humo de los cigarrillos mezclado con el perfume de tus puntillas. Subida una escalera de caracol, se encuentra el camarín del artista. Rápidamente se ha desnudado Folliers de medio cuerpo para arriba. Su madre, una señora de aspecto bondadoso, y su hermana, una chiquilla de aire listo y simpático, ayudan al artista en su toilette. Con una esponja se ha ido pintando el pecho, los brazos, la espalda, el rostro entero. Una vez enjabegado, viene el pintar los ojos y la boca, y el plantificarse la peluca. Antes, las pantorrillas de Folliers han sido cubiertas con unas medias de seda caladas, de esas que en las pantorrillas femeniles son una tentación. Folliers se viste sin pose. Folliers es un muchacho inteligente y discreto. Folliers no cree en el postín. Cuando ha caído sobre su cuerpo un vistoso traje de cupletista, quedo admirado. La ilusión es completa, maravillosa, sorprendente. Señorita, le digo, está usted armante. Corro a butacas para aplaudirle. Cuando llego al salón, el público aguarda impaciente la aparición de Folliers en escena. Se descorre la cortina y van apareciendo Rosario Soler, Amalia Molina, la Fornarina, la seductora Consuelito Bello. En este punto dejo mis alabanzas para el espectador que se siente cautivado por tanta gentileza y donaire. Yo solo quiero decirle a Folliers estas palabras: que dentro de unos años no le veamos en el Salón París, sino que le vean en Folies Bergère, y que en lugar de ser entrevistado por este reporter sencillo, tome la pluma para hacer su loa Gómez Carrillo, Fray Candil, Bonafont. Un reporter. Queridísimo y admirado Folliers, con esto me despido, deseando que estés muy bien allí donde estés y que pronto te nos aparezcas y nos cantes. Un abrazo de un admirador. Anto. Postdata, ¿te parece que escuchemos juntos una de las canciones de la Fornarina como despedida? Como la imitabas tanto, me gusta imaginar que entre el grano del sonido de la grabación se va apareciendo tu voz de vez en cuando. Yo soy ya que ha venido de París y de masaje doy lección y soy
célebre en Madrid. Tengo montado un gran salón con mucha gracia y mucho sí, y aquel que quiera adelgazar debe venir a verme a mí. Pues doy masaje con una gracia sin igual, y el que a probarlo va una vez decía más, y al empezar a hacer así, algunos me suelen decir, yo digo sí, por Dios, porque es así, atroz. Un viejo vino a verme ayer que parecía un orejón y con la voz cascada ya, así me dijo el buen señor. Tengo más años que un palmar y arrugadita ya la piel, pero usted me la estirará y al punto yo se la estiré. Pues doy masaje con una gracia sin igual, y el que a probarlo va una vez decía más, y al empezar a hacer así, algunos me suelen decir, yo digo sí, por Dios, porque es muy atroz. Un chico joven del Perú también me vino a visitar, pues la nariz se le torció porque le dio una enfermedad. Le di masaje en la nariz, le di masaje sin cesar, pero por más que trabajé, no se la pude enderezar. Pues doy masaje con una gracia sin igual, y el que a probarlo va una vez decía más, y al empezar a hacer así, algunos me suelen decir, yo digo sí, por Dios, porque esto es muy atroz. Este ha sido el capítulo 27 de Color Julay. Ernesto Folliers.